Los Andes. Muchas gracias. El agradecimiento a nombre de nuestra primera autoridad y el economista de ustedes por estar presentes el día de hoy. Grabando. Un reportadito musical, por favor, hermanos. Que avancen ellos allá, avancen por favor. Esta no es la primera vez y siempre tenemos este tipo de problemas, el tema de nuestra energía en toda la provincia de Chucanta. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Pero bueno, con la sana comprensión de cada uno de ustedes. Bueno, en primer lugar vamos a tener la apertura. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos productores de los diferentes lugares quienes nos honran con su presencia el día de hoy. Gracias a Santa Rosa de Tara, presente en este tercer festival de La Palta. De misma forma, feliz tercer festival de La Palta. De misma forma, hacemos el agradecimiento respectivo a nuestra institución educativa del nivel secundario. Gracias también por estar presentes acá. Vamos a tener, en lo que concierne el izamiento del pabellón nacional, el izamiento del pabellón nacional a cargo de nuestro señor alcalde, el economista Eber Quispe Bautista, para lo cual suplicamos a los encargados de poder llevar la bandera. Bueno, la bandera del Perú nada más, ya no. Bueno, suplicamos a nuestras autoridades a que le puedan acompañar a nuestro señor alcalde para el izamiento respectivo de nuestra bandera del Perú del día de hoy. A ver, suplicamos a nuestros hermanos quienes están transmitiendo al costadito del atrio, por favor, ponerse a un buen lugar. Así es, hermanos controlanos del distrito de Pachamarca, vamos a tener en el medio la bandera del Perú. El texto. Listo. Así es, ahí está el señor alcalde Eber Quispe Bautista, acompañado del señor alcalde también del distrito de San Pedro de Coris. Muchas gracias.
página? ¿En qué página se Bien, vamos a suplicar a cada uno de ustedes a que podamos entonar el himno nacional fuerte, ¿ya? Fuerte, así como el oro verde, fuertísimo. Bueno, a la voz de tres, señor alcalde, procedamos en poder hacer el izamiento respectivo, para lo cual suplico a cada uno de ustedes y la concurrencia en que podamos quitarnos la prenda de la cabeza y podamos acompañar con la mano en el pecho. Adelante, señor alcalde. Sigamos. Sigamos, señor alcalde. El tema del fluido nos está perjudicando el día de hoy y esperemos la sana comprensión de cada uno de ustedes, hermanos. Y de esta manera se viene haciendo el izamiento del pabellón nacional en nuestra plaza mayor del distrito de Cachamarca. Y en este tercer festival. Bueno, para lo cual vamos a suplicar a cada uno de ustedes la entonación del himno nacional. A ver si nos puede apoyar el DJ a la voz de tres. 1, 2, 3. Muchas gracias, fuerte voto de aplausos. Suplicamos a todas nuestras autoridades tomar el lugar respectivo. Bueno, de esta manera se lleva adelante este tercer festival en lo que concierne el tercer festival de La Palta. Y bueno, vamos a tener
enseguida y vamos a recibir con fuerte voto de aplausos las palabras de bienvenida a cargo de la regidora Giovanna Ordóñez Durán, para lo cual fuerte voto de aplausos. Buenos días con todos los presentes, hermanos pachamarquinos y todos los visitantes de los diferentes distritos. Aquí tenemos, en primer lugar, saludarle al alcalde de Coris. Gracias por la visita, señor alcalde. Saludarle al alcalde de nuestro distrito de Pachamarca y asimismo a todas las autoridades presentes, al ingeniero de SENASA, al responsable de los Andes y a todos los presentes en general. A todos los participantes se les da la bienvenida, se les agradece por la visita a nuestro hermoso distrito de Pachamarca. Gracias, hermanos, por estar aquí presente en el tercer festival de nuestro Oro Verde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la participación de nuestra señora regidora Giovanna Ordóñez Durán. A continuación vamos a tener de misma forma las palabras del gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cooperativa Los Andes, para lo cual de misma forma vamos a recibir con fuerte voto de aplausos. Muy bien, señor alcalde de Pachamarca, señor alcalde de San Pedro de Coris, ingenieros de agricultura, SENASA, regidores, población en general, socios y socias jóvenes, muy buenos días. Ya estamos 2 años presentes en Pachamarca, gracias a la invitación del señor alcalde. Somos pues una entidad financiera que también apoyamos la parte social. También financiamos también para lo que es el cultivo y manejo de la palta. Aquí en Pachamarca ya estamos del 2020 como entidad financiera. Estamos abarcando desde Paucarbamba. Con toda confianza, acérquense al Azor que está a cargo del señor Lucio en Paucarbamba. Ya estamos atendiendo todos los días en Paucarbamba, en Plaza Principal, al costado del Banco de la Nación. Es así, señor alcalde, hemos venido con un presente, con un cariño como siempre. Ya seguramente abajo en el estrado haremos presente el cariño de la cooperativa Los Andes. Venimos juntamente con nuestros CDLs, con los demás compañeros, a hacernos presente y hacer realce este tipo de actividades. Que bien dicho, es importante impulsar este tipo de actividades como la venta y compra de la palta y el guarapo. Esta sería mi participación, queridos presentes. Gracias. Muchas gracias al economista Cristian Rivera, el encargado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cooperativa Los Andes. Bueno, enseguida vamos a tener también la participación del señor alcalde del distrito de San Pedro de Coris, el señor Josué Arrieta Barrientos, para lo cual suplico a cada uno de ustedes de misma forma podamos recibir con fuerte voto de aplauso. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Dios por darnos la vida y la salud. De la misma forma quiero saludar al alcalde Eber Quispe, hermano vecino del distrito San Pedro de Coris. Igual quiero saludar a todos los regidores, a todos los funcionarios de la municipalidad de Pachamarca, a todas las autoridades, hermanos agricultores y a todos los presentes en este día tan importante y tan especial que cultivamos nuestra palta. Toda la provincia de Churcampa cultivamos nuestra palta.
pero en especial el distrito de Pachamarca es uno de los distritos que cultiva este producto que es saludable para nuestra alimentación y para mantener nuestras familias, como conocido que el oro verde. Hermano alcalde, le felicito por cultivar este festival que es representación a nuestros hermanos agricultores. Nuestros hermanos agricultores lo hacen con tanto cariño y amor para exponer sus productos. Y este producto tiene que ser a la exportación, no solo es mercado local, sino a la exportación. Y hermanos y hermanas, muchas gracias y mis felicitaciones, hermano alcalde, a seguir trabajando hasta el último día de la gestión. Yo creo que por la bendición de Dios y por la sabiduría que Dios te da, a seguir llevando adelante el distrito de Pachamarca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde del distrito de San Pedro de Coris. Tiene mucha razón, a seguir trabajando hasta el último día de este año 2026, señor alcalde Ever Quispe Bautista. Bueno, a continuación vamos a tener también de misma forma las palabras de la Dirección Regional Agraria de la provincia de Chucampan, quien recae en la persona del ingeniero Jesús Alexander Merino. Vamos a recibir con fuerte voto de aplausos bien. Bueno, ante todo tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, pues, saludar a Dios, quien nos da pues un día más de vida aquí. Y en segundo lugar también pues saludar al señor alcalde de acá del distrito de Pachamarca, a toda su plana de regidores y autoridades, a la vez también saludar al alcalde de San Pedro de Coris y también pues a los colegas y a las también autoridades que se encuentran hoy día pues en el tercer festival de la palta y el guarapo, y a toda la concurrencia que se encuentran aquí en la Plaza Mayor. Tengan ustedes muy buenos días. Bien, mis palabras es para poder manifestar pues la alegría que día y año a año se va cultivando pues este festival de la palta y el guarapo, que justamente nosotros a través de la Agencia Agraria de Churcampa estamos en los 11 distritos donde nosotros justamente llegamos a los productores a través de nuestros proyectos. Acá, por ejemplo, tenemos el proyecto de agricultura familiar, que también están trabajando en el tema de paltos, también el tema de apicultura, abonos orgánicos y demás módulos que también a través del gobierno regional estamos transmitiendo las tecnologías para que nuestros productores se enriquezcan más en el tema agrícola. Es decir, de que también nosotros como agencia agraria participamos en distintos eventos en la realización pues de campañas sanitarias y a la vez también apoyar en el tema del seguro agrario, donde sabemos muy bien por las inclemencias que pasa pues nuestro Huancavelica, la región y a nivel nacional. Es por ello que a través del seguro agrario nosotros hacemos la evaluación y la verificación y nosotros hacemos el informe para que puedan venir profesionales desde Lima y puedan de alguna otra manera indemnizar a nuestros productores. Esa es una manera de apoyo para todos ustedes, señores, porque sabemos que pues los efectos climáticos no podemos nosotros detener. En ese sentido, una vez más doy las felicitaciones a todos ustedes por su participación y a la vez también por la organización y la invitación que nos han hecho nuestro señor alcalde hoy día. En ese sentido, pues igualmente un saludo fraterno desde la agencia agraria y que siga pues año a año cultivando esta tradición y este festival. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jesús Alexander Merino.
Asimismo vamos a tener la participación del ingeniero Ioni Anthony Cusi Morán, quien viene pues en la representación de la institución de SENASA Perú, para lo cual, de misma forma, digna concurrencia, vamos a recibir los fuertes votos de aplausos, porque son los encargados de poder llevar adelante el tema de lo que es la verificación en lo que concierne la producción de la palta y demás productos. Bien, primeramente agradecer a nuestro Divino Todopoderoso, que gracias a Él tenemos un día más de vida que gozar. El segundo, reciben un saludo cordial de nuestro director ejecutivo, Denis Cornelio Mesa, que viene asumiendo la responsabilidad como director ejecutivo de SENASA Huancavelica. Señor alcalde de nuestro distrito de Pachamarca, señores funcionarios del distrito de Pachamarca, ingeniero Jesús de la Agencia Agraria de Churcampa, dignos productores, muy buenos días con todos. Recibo un saludo de la mañana. Agradecer a nuestro alcalde por esta invitación y felicitar a todos los productores por venir cultivando un cultivo muy hermoso, el cultivo de palta, que año tras año se viene valorizando, más que incluso que netamente que el oro, que hoy en día conocemos como el oro verde. Siempre a todos los productores recomendando que hay que cuidar nuestro mercado nacional e internacional, porque el cultivo de palto está viniendo valorizado. Cómo cuidar, siempre manejando adecuadamente, llevando un manejo agronómico demasiado adecuadamente. Agradecer al señor alcalde por esta invitación. Muchas gracias, señor alcalde, señores productores, por esta invitación. Muchas gracias. Las gracias a usted, ingeniero Ioni Anthony Cusi Morán, por estar presente en este tercer festival de la palta y del guarapo. De misma forma, vamos a tener la invitación respectiva al ingeniero encargado del proyecto de agricultura familiar de la provincia de Churcampa, al ingeniero Anthony Taipe Vargas, para lo cual, de misma forma, vamos a recibir con fuerte voto de aplausos, porque en Pachamarca se recibe de esta manera. Ahí ya viene el ingeniero. Y con ustedes, el ingeniero de proyecto de agricultura familiar que viene desde la provincia de Churcampa, Anthony Taipe Vargas. Buenos días a la población de Pachamarca, de Pachamarca. En primer lugar, permítanme saludar al señor alcalde de Pachamarca y de Plana de Servidores, todas las autoridades, el señor prefecto distrital, de igual forma el señor alcalde de San Pedro de Ocoris, que está presente en este día especial, a todas las instituciones presentes, como SENASA, algunas cooperativas y en especial a los productores de palto. A ustedes, señores productores de palto, el saludo especial del proyecto Agricultura Familiar de los 11 distritos en 53 comunidades en la provincia de Churcampa. Bueno, nosotros como proyecto venimos trabajando en los 11 distritos con diferentes módulos productivos. Uno de ellos es palta. Sé que Pachamarca, Chinchihuasi están solamente beneficiados con este proyecto, pero lo que pedimos a los beneficiarios es que este módulo que sea sostenible, que este módulo de los paltos, que dejemos sostener nosotros como trabajadores, como funcionarios, somos aves de paso, los directos beneficiarios son ustedes. Estos proyectos vienen a beneficiar a ustedes. Espero que sigamos trabajando y que este proyecto que sea sostenible a largo plazo. Muchas veces se ha visto pues muchos proyectos, digamos, cuando el proyecto está
vigente ahí no va. Cuando termina a veces lo abandonamos, lo dejamos, esto que no pase, con este modelo lo que es Palto en especial. Entonces, un saludo en especial a las señores autoridades. También sabemos muy bien que este año termina la gestión actual, también vienen otras nuevas autoridades que continúan también con este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, de verdad saludo y felicito especialmente a los productores de Palto. Creo que estamos en un día muy especial, en este día en el distrito de Pachamarca, haciendo esta festividad. Seguramente va a haber diferentes actividades y pues va a haber exposición de nuestros productos. Muchas gracias, señor alcalde, y todos los planes regidores. Muy buenos días. Las gracias a usted, ingeniero, por honrarnos con su presencia en este tercer festival de la palta y del guarapo. Bueno, a continuación vamos a tener, en lo que concierne las palabras de agradecimiento a cargo de nuestra primera autoridad, el economista, el señor alcalde Eber Quispe Bautista. Fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. En primer lugar, darle la bienvenida, señores autoridades de diferentes localidades, en especial nuestro visitante de San Pedro de Cores. Muchas gracias por la visita, hermano. Igual manera, sede agraria presente acá, cooperativa año a año que nos acompaña. Y asimismo, hermanos, productores de acá, de nuestras localidades, hoy día presentes en este evento, Santa Rosa de Tara, Texas, Pachamarca, y nuestros visitantes de diferentes localidades, hermanos. Siéntanse como en casa. Hoy día pues estamos celebrando el tercer año de esta festividad que estamos llevando. Créanme, hermanos, hoy día se ve el resultado del trabajo conjunto de las autoridades y la población. Yo infinitamente estoy agradecido con la población, porque gracias a eso se lleva estas actividades. Y miramos acá, hermanos, creo que desde que hemos iniciado, hoy día se ve más organización, y eso principalmente pues por la participación de nuestros pobladores. Yo sé que, hermanos, como menciona, ya nos vamos tal vez de la gestión, pero yo estoy seguro, de acá a más años, Pachamarca va a estar mucho mejor con sus actividades, en el cual pues debemos involucrarnos toda la población, hermanos. En otra parte, hermanos, yo sé que uniéndonos los dos, la población y las autoridades, creo que de alguna manera nos podrán imitar, pero no nos va a superar. Eso tengan por seguro, hermanos. En ese sentido, pues, agradezco a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy día tenemos varias actividades, lo cual disfrutemos y participamos, hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y acá disfrutan de Pachamarca. ¡Viva Pachamarca, hermanos! Muchas gracias. Bien lo dijo el señor alcalde. Esperemos que esto continúe con nuestras próximas autoridades y a seguir para adelante. Digna concurrencia y hermanos productores de Pachamarca. Bueno, a continuación vamos a tener la foto del recuerdo, para lo cual suplicamos a todos nuestros hermanos, a nuestras dignas autoridades, a que nos puedan acompañar, por favor, para la foto del recuerdo. Señor alcalde, bajamos un poquito, por favor, el escalón de las escaleras, un poquito más abajo, para la foto respectiva, la foto del recuerdo de este año 2026. A ver si TCP, que viene desde la ciudad de Huancayo, las gracias por honrarnos con su presencia también. Sonrían, sonrían, no se preocupen, que ya viene lo bueno. Se viene el concurso de guarapo, el mejor bebedor. De misma forma se viene la... que viene ¿desde dónde vino? Uno de nuestros... ¿De dónde? De Ojuilca. Desde Tacaijocha nos dicen. Ahorita chiquita agarramos, muchachos. A ver, a nuestros hermanos de la prensa, traten de ubicarse en el mejor lugar
Vamos a tener en lo que concierne las palabras. Las palabras, a ver. A ver, mientras. Hola. De las tías que están ahí con su palta. Eso no me tengo palta. Cágalo nomás, cágalo. Aquí está palta. ¿Qué parte se chora y dice? Amaya, sé que sí. Ahí está tu coca. Van a palta, ahí arriba. ¿Cómo se llama el? Sopa de rayo. Ahí está el chamán que viene para el día de hoy. Guajaranchus millón para el gato. Guajan de cocata, ¿sabes? Escuchan. A ver. Pégate. Ajá. A ver. Está bien. A ver. Gracias. Kay piñoja harikuna que kamone karo yakta chamanta rase gaiki kiñojata ñojacane chaman chiaquichka directamente de Cusco de Pachamarca, Mamanpacha. Señores productores de palta, allí en mi Kai Festival. Hankunan Kai Festival, pero en Giti, Kai Poltenita, Fantunis han Kai Taya, Poltenchita, Sona, Wayunampa, Angusuta, Sonata, Preparai Kupanchik, Sonacheta, Angusuchanta. Pantai kusum kai paltan chiki, sonak wayo kunanta, wakay kuna panay kuna, reksili kulaichi, nyokan kani, haway kumkichi, kai produktu kuna sonak, karnatan nyokan huay kusa kai trabajuta, se necesitan kichi que nos pakay kaman kichi, nyokan kani, hasta señora kunata mana wayo kunata, nyokan reke. Sonakta kai bisa teruai kuspai, wawayok tari kurichine, waway kuna pagi kuna. Entonces, kai taya, waway kuna pagi kuna taltapas wayuchkanya kai, kuskinyo chayay kamuti, wachanu chia, kai pusitike chipu kachka, waway kuna pagi kuna. Entonces, saya sudah kusumse, hampunata prisinche kichipi, kawai kuangkiti, mata roas hanta, yang gatak mewang kichiman karu yaktamanta musawak ingayo nispa. Yo amone legalmente, chaywan kuna kungucha kasta, presente, ichakai picamantas, kunayang kukachata kawai kuspa, saya chikanyata nyoga likuri natisa. A ver, Kachkanme, kukamana mana biya kuncho. Mi falta, anyayawa azul karamumang. Yang chiki paitaha. Entonces, presente, señor alcalde, Anilla, Ruay Kusakaita, Presidenta Equipe, Yora Kaipaltantik Sona, Proceso Kukai Guayukunampa. Gracias.
y de la misma forma pues las diferentes instituciones. A ver, Que nos presente, acompañan el día de hoy. señor Cabardo, Desde ya agradecemos pues señor, oiga, cabrón, no hay calle, guachanuca, esta bonita festividad. señora Tacaygocha, cambia presentita chura de coe, que hay trabajo, somos roay con anchita, hampa presencia y quedan, roay cosa somata, hay, pani kunata, roay kunata callante, procede cosas. A ver, presente, señor Cajalro, señor, escucha, americano que kay tatan chikman, kunaka, kunan kunchang kay santong kunchang, kumal katisunches, hanggang katisunches. Faltan a la chus. Como bien lo dice, nos encontramos pues en el distrito de Pachamarca, Pachamarca, región Huancavelica. Así es, amigos, queridos señores de las redes sociales. Ahí está, haciendo el pago respectivo, el curandero que viene desde Machu Picchu, desde Cusco. Qué hermoso. Ahí está poniendo el plátano, poniendo la coca. Ahí está, qué hermoso, qué hermoso. El día de hoy, seguir adelante este gran, ahí está cariño para el alcalde por parte del curandero. A nuestro señor alcalde, para usted. De misma forma, el alcalde de San Pedro de Coris nos honra con su presencia. Acompáñenos ahí, conjuntamente con el señor alcalde de Pachamarca. Ahí está la gaseosa también para las chicas, para el día de mañana, para el Lumafampi. Muy bien. La bendición para la orquesta también, sí. Ahí está. Bendición para la orquesta. No hay pantalla, Lupita, te está parando. En estos momentos estamos presenciando Pachamama. Bueno, y de esta manera, muchas gracias. Fuerte voto de aplausos. Fuerte voto de aplausos para nuestro curandero. Muchas gracias. Invitamos a todas nuestras autoridades a que nos puedan acompañar a la mesa de honor, por favor.